Una pregunta para ti sobre cómo lidiar con personas inconscientes. Y si tú mismo, tal vez más en los primeros años de tu vida, te has sentido solo, aislado o frustrado al tratar con personas inconscientes. ¿Y cuál fue tu enfoque en diferentes etapas de tu vida? Sí, gracias. Bueno, quizás ese sea el mayor desafío para todos, porque son las personas quienes más nos desafían. Otros desafíos pueden ser físicos, como el cuerpo, o desafíos financieros, pero la mayor parte de los desafíos provienen de los humanos, porque los humanos son difíciles. Muchos humanos todavía están muy atrapados en el ego. La primera parte de tu pregunta se refiere a que estuve relativamente aislado durante muchos años de mi vida. Después del cambio en la conciencia, continué con mi vida normal, que tenía cierto impulso. Todavía estaba en el mundo académico. Y luego, 3 o 4 años después, tuve que dejarlo completamente. Y entonces, pasaron muchos años en los que no estuve relacionado con el mundo a través de ninguno de los canales habituales. No tenía un trabajo particular, ni relaciones cercanas, ni relaciones lejanas, y pasé muchos días, semanas y meses sin ver a muchas personas. Gradualmente la gente comenzó a venir a mí en busca de consejo. Eso sucedió gradualmente. Creció poco a poco de boca en boca. Y luego tuve ese tipo de relación con los humanos. Sin embargo, siempre hay desafíos. Incluso si vives en relativa soledad, entrarás en contacto con humanos inconscientes. Así que creo que debes dar la bienvenida a esos desafíos, porque son esos desafíos los que te obligan a volverte más presente. Recuerda que hablé el otro día sobre el ejercicio físico, que es hacer la vida difícil para el cuerpo. Esa es una nueva forma de verlo, pero si lo miras de cerca, verás que es cierto, porque el cuerpo de repente tiene que hacer un esfuerzo enorme. Estás forzando al cuerpo, le estás dando desafíos que no estaban allí antes, como levantar un peso pesado o correr una milla, o lo que sea que estés haciendo. Y así, al ser desafiado más allá de su zona de confort, el cuerpo se fortalece. En el caso del crecimiento espiritual, necesitamos a esos humanos inconscientes para desafiarnos. De lo contrario, la presencia no se intensificaría ni surgiría. Así que lo primero que debemos hacer, y yo también lo aprendí, es considerar a estos humanos inconscientes como bendiciones. En lugar de creer que no deberían estar aquí, haciendo mi vida difícil, considéralos como una parte necesaria de estar aquí, en este planeta, en este momento. Y así, puedes darles la bienvenida cuando te hagan la vida difícil. Lo importante es que los humanos inconscientes no te arrastren hacia la inconsciencia. Ese es el desafío más grande. Y lo que mencioné en la sesión anterior también se aplica aquí. Cuando te enfrentas a situaciones desafiantes o a personas desafiantes, hasta cierto punto del desarrollo humano, el momento en que una situación se vuelve desafiante o te encuentras con una persona desafiante, te vuelves reactivo y te vuelves más inconsciente de lo que estabas antes de ser desafiado. Entonces, te encuentras con una persona enojada y te enojas tú mismo. Te encuentras con una persona confrontacional y te vuelves aún más confrontacional. Pero llega un momento en el que, cuando alcanzas un cierto nivel, los desafíos te hacen más consciente. Creo que la mayoría de las personas aquí han alcanzado el nivel en el que, a partir de ahora, cuando los desafíos llegan a tu vida a través de situaciones o personas, te vuelves más presente en lugar de ser arrastrado a una reacción inconsciente. Y esa es tu práctica espiritual. Esa puede ser tu principal práctica espiritual. Así que si te das cuenta de que las relaciones son tu práctica espiritual, ya sean relaciones breves, o en el trabajo, o relaciones familiares, si puedes cambiar tu forma de ver las relaciones y considerarlas como una práctica espiritual, será mucho más fácil tratar con humanos inconscientes. Y el tono es permanecer presente mientras ellos están siendo inconscientes contigo. Aprendí eso desde el principio, cuando después de mi cambio en la conciencia, la segunda esposa de mi padre estaba bastante inconsciente, y no solo inconsciente, sino que desarrolló una enfermedad mental, pero la inconsciencia ya estaba allí. La enfermedad mental ya estaba oculta en la inconsciencia. La enfermedad mental que desarrolló fue paranoia aguda y estuvo en un hogar mental por un tiempo.
Luego, regresó a casa. Cada vez que los visitaba, 1 o 2 veces, como mencioné antes, me quedaba en hoteles, pero muchas veces iba a visitarlos y me quedaba con ellos. Y me di cuenta de que en el momento en que la veía, me volvía intensamente presente. Simplemente iba. Y luego ella comenzaba a hablarme. Usualmente sus historias comenzaban hablando de sus enemigos, las personas que la esperaban en la calle y la seguían, personas que había visto en tiendas. Y según esas historias, debe haber habido al menos 100 o 200 personas cuya principal ocupación era seguirla y hacerle la vida difícil. Pero esa era la historia. Entonces, tenía que escucharla. En el momento en que llegaba, me contaba los últimos eventos de lo que había sucedido con todas estas personas que la seguían y hacían cosas para sabotear su vida, todo ficticio. E inmediatamente entraba en una presencia muy intensa. Y para el segundo día, las historias disminuían un poco. Y para el tercer día, no hablaba tanto. Y 1 o 2 veces sucedió que no estaba intensamente presente cuando ella estaba hablando. E inmediatamente las viejas historias volvían a surgir. Incluso me miraba con sospecha y decía, ¿por qué estás realmente aquí? ¿Qué quieres de mí? Así que noté que mi conciencia tenía un efecto en su estado de conciencia. Eso fue particularmente notable en ese caso. Y ella se volvía más cuerda mientras yo estaba allí. Y en el momento en que me iba, volvía a caer en la inconsciencia total. Ahora, este es un retiro. Has sido sacado de tus entornos habituales y puesto aquí. Para algunos de ustedes que han venido de lugares más distantes, este es un entorno muy exótico, tropical, con maravillosos pájaros y animales exóticos, canguros, lagartos gigantes australianos y todo tipo de cosas maravillosas, y árboles que, si no estás familiarizado con esta parte del mundo, nunca antes habías visto. Así que todo esto es maravilloso y útil. Puede ser útil estar en entornos inusuales, porque es más fácil estar más presente en entornos inusuales. Esa es la ventaja de viajar. Y es por eso que, como he escrito en algún lugar, muchas personas se sienten más vivas cuando viajan, y cuando están en casa, sus alrededores son tan familiares que pierden la presencia por completo. Ya no ven las cosas, van de donde viven a su oficina o donde sea que trabajen. Lo han hecho tantas veces que ya no lo ven. Y te sorprendería que incluso en casa, en tus alrededores habituales, podrías tener una pintura en tus paredes que no has mirado en los últimos 3 años. Podría ser muy hermosa, o tu jardín o las plantas allí. Así que esta familiaridad puede llevar a un estado de semisueño, similar al sueño. Y cuando estás viajando, vas, oh. Y lo bueno es que tal vez ni siquiera tienes un nombre para todas las cosas nuevas que ves. En casa sabes cómo se llama todo, pero aquí ves cosas que podrías ver un animal extraño. La mente se detiene porque no puedes nombrarlo, y eso es algo maravilloso. O ves árboles que no habías visto antes, y dices, ah, o podrías decirle a tu amigo, mira eso. Y podrías notar que en el momento de mirar eso, no lo estás nombrando en tu mente porque no sabes cómo se llama, por lo que hay un momento, unos pocos segundos, de simplemente estar presente, siendo la presencia en lugar de la persona que nombra. Así que esperemos que, mientras estemos aquí durante unos días, este lugar no se vuelva tan familiar para ti que dejes de mirar. Así que ayuda a estar muy despierto a tus percepciones sensoriales, porque esa es una forma de entrar en el momento presente, que es por lo que estamos aquí, porque hay más en el momento presente de lo que nos damos cuenta la mayor parte del tiempo. Hay más en él. Es el punto de acceso a la dimensión más profunda dentro de ti mismo. Así que, como tema subyacente general para nuestro retiro, recomiendo, sorprendentemente, que practiques estar en el momento presente. Tenemos esta cosa útil de que estás en entornos inusuales. A menos que vivas a solo unos kilómetros de aquí, entonces puede ser un trabajo más difícil, o incluso podrías vivir al lado. Sin embargo, tu mente, aunque has sido sacado de tus entornos habituales, has llevado contigo algo más, y por supuesto, eso es tu mente.
que viaja contigo donde quiera que vayas. Tal vez ese sea el significado del libro que alguien escribió. Creo que el título es Donde quiera que vayas, ahí estás. Así que donde quiera que vayas, llevas tu mente y el condicionamiento de tu mente contigo. Así que ese es el desafío aquí en nuestro retiro, trascender el condicionamiento de tu mente, la forma habitual de interpretar, la forma habitual de reaccionar a las cosas, los patrones mentales habituales. Si un patrón mental en ti es que te descontentas con frecuencia y muy rápidamente con donde estás, si ese es un patrón en ti, entonces ese patrón surgirá también aquí. Si tu patrón mental es uno que ama quejarse y encontrar fallos en las cosas, entonces es muy probable que muy pronto aparezca aquí también, a pesar de que estás en estos maravillosos entornos inusuales. Lo primero de lo que podrías quejarte son los dinosaurios, y la mente dice, preferiría ver un gran Buda o algo así. O la mente dice, hemos venido aquí a un retiro espiritual. ¿No se supone que debe haber un Buda en algún lugar? Así que te encuentras con cosas sorprendentes, cosas que no cumplen tus expectativas de varias maneras. Y eso es un desafío para la mente condicionada, porque la mente condicionada quiere que se cumplan sus expectativas. Y si no se cumplen, se inquieta, se irrita, se enfada, empieza a hablar sobre lo que está mal, ya sea en silencio en tu mente o con otros. Y si otros pueden estar de acuerdo contigo, entonces es aún mejor. O puedes ir a internet y entonces obtendrás 1000 personas que estarán de acuerdo contigo. Así que siempre encontrarás a aquellos. Algunos de ustedes, tal vez uno o dos de ustedes, tienen ese patrón de queja. No estoy diciendo que si hay algo realmente mal, no deberías hacer algo para rectificarlo. Así que si algo está goteando en tu habitación, no dirás, no voy a decir nada porque no se supone que debo quejarme. No, por supuesto que vas a la recepción y dices, hay algo allí que necesita ser rectificado. Eso no es una queja, es solo información. Quejarse significa que hay una emoción detrás de eso, y la emoción dice, esto no debería estar sucediendo. Entonces se convierte en una queja. O es tu culpa. Entonces se convierte en una queja. Si simplemente estás presentando información, no es una queja, es solo un hecho. Y entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo al respecto? Si es así, bien. O te dicen que no se puede hacer nada. ¿Sigues insistiendo en que esto es muy malo y creas sufrimiento para ti mismo? ¿O simplemente aceptas que esto es lo que es? No hay ninguna situación, incluyendo un retiro en un lugar maravilloso, casi perfecto, excepto por los dinosaurios para algunos de ustedes, casi perfecto en cuanto al entorno natural. No puedes imaginar nada más. La profusión de meditación y vida que te rodea. No puedes imaginar nada más maravilloso. Y sin embargo, no es perfecto. Y no solo por los dinosaurios. Habrá otras cosas también que no son perfectas. No puedes encontrar un lugar donde vayas y todo sea simplemente perfecto. No existe. Si existiera, te aburrirías increíblemente, insoportablemente, diciendo, esto es tan perfecto, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, por supuesto, tienes suerte de que no existe tal lugar, así que siempre hay algo que sale mal, y eso es algo maravilloso. En cualquier lugar, como tal vez sepas en la vida, creo que no soy la única persona que puede decir que desde que nací, la vida ha sido desafiante. Desde entonces, y muy rara vez tienes un momento de libertad de desafíos, y luego, de repente, algo cae detrás de ti o sobre tu cabeza, hablando metafóricamente. Entonces, algo que puedes practicar aquí es dejar de tener la expectativa de que las cosas deben ser de cierta manera y que nada debe salir mal, y que la realidad externa debe conformarse exactamente a las expectativas de la mente condicionada. Eso crea, en última instancia, infelicidad, porque muchas veces la realidad no se conforma a las expectativas de tu mente. En algunos aspectos sí, en otros no. Y no solo en un retiro, sino también en la vida diaria, como tal vez hayas notado. El estado mental es una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y luego la mentalidad es,
no puedo soportarlo más. Por supuesto, eso es solo otro pensamiento, completamente falso. Puedes soportarlo todo si dejas caer el pensamiento y dices, esto es lo que es. Así que practicas aquí dejar ir las expectativas de tu mente y vivir en alineación con lo que es, en alineación interna con lo que es, en lugar de exigir que algo sea diferente. La excepción es transmitir información para que algo pueda cambiar si es que puede cambiar. Eso se entiende. O hacerlo tú mismo, limpiarlo, hacer esto, hacer aquello. Eso está bien. Pero además de eso, ve si aquí puedes hacer de tu práctica espiritual vivir en alineación con el ser del momento presente y honrar el momento presente, y traer una especie de aprecio al momento presente. Apreciar mientras estás aquí. Apreciar lo que sea que el momento presente te presente. Otra palabra para eso es dar la bienvenida al momento presente. Y eso no es. Este es un lugar relativamente fácil para hacer eso. Nada es perfecto, lo sabemos. Pero estás en un entorno protegido, y aquí es relativamente fácil dar la bienvenida al momento presente. Tal vez sea más fácil aquí que estar en un aeropuerto abarrotado, y los vuelos se han cancelado, o estar atrapado en cualquier lugar, o estar en el hospital, donde ocurren cosas grandes y pequeñas donde quiera que vayas. Dar la bienvenida al momento presente es la práctica que te da acceso a la dimensión espiritual, a aquello que está más allá de la persona en ti mismo. Parece demasiado simple, pero deja que esa sea tu práctica aquí. Tal vez recuerdes que lo mencioné 1 o 2 veces antes. Hubo un maestro zen y un discípulo vino a él y dijo, me voy ahora de viaje por varios años, y como no lo he logrado, he estado en este monasterio por 5 años, y aún no lo he logrado. ¿Puedes darme alguna práctica para mi viaje? Y el maestro zen dijo, está bien, aquí está tu práctica espiritual para tu viaje. Regresa en 5 años y háblame de cómo te fue. Donde quiera que estés, en cualquier situación en la que te encuentres, con quien sea que estés, lo que sea que suceda, di, gracias por todo. No tengo ninguna queja. ¿Es esa la práctica espiritual? Uno podría imaginar una práctica espiritual como un método de meditación complicado que lleva años dominar, pero no. Él dijo, haz de tu práctica espiritual decir, gracias por todo, no tengo ninguna queja. No importa lo que suceda, así que si pierdes el autobús, o si lo tomas, si tomas el autobús, di, gracias por todo, no tengo ninguna queja. Si pierdes el autobús, di, gracias por todo, no tengo ninguna queja. Si estás en una habitación de hotel encantadora, en una cama cálida, di, gracias por todo, no tengo ninguna queja. O si estás en el frío sin un lugar donde dormir, entonces no solo se vuelve más desafiante decirlo, sino que si lo dices y lo sientes, decirlo es solo palabras. Pero si lo dices y lo sientes, cuando en lugar de estar en un hotel de lujo, te encuentras sin dinero en la calle, si en ese momento lo dices y lo sientes, eso te llevará mucho más profundo que estar en una cama de hotel de lujo y decir, gracias por todo, no tengo ninguna queja. Eso es relativamente fácil. O podrías decir, la almohada no está como quiero, pero es relativamente fácil de decir. Pero di que cuando estés en el frío y no puedas conseguir un hotel porque no tienes dinero o porque no hay hoteles, ni un lugar donde dormir, frío, mojado. Di, gracias por todo. Esa no es una expresión sarcástica como, gracias Dios, justo lo que necesitaba. No, eso no es. Si lo dices de verdad, significa una aceptación total de este momento. No una aceptación total de, bueno, supongo que tengo que aceptarlo. Por el resto de esta noche estaré en el frío. No lo sabes. Tal vez en un minuto algo suceda y encuentres un lugar o alguien te ofrezca un lugar donde dormir. Es solo este momento. Gracias por todo. Gracias de verdad por este momento. Así que, y el gracias, realmente aquí significa una aceptación completa de este momento. Y si aceptas un momento que parece difícil de aceptar, eso te lleva mucho más profundo
que aceptar un momento que es fácil de aceptar. Si tienes una comida agradable, estás aquí, estás bebiendo un cóctel, y luego has pedido un aperitivo que es, lo que sea, digamos ostras. A algunas personas les encantan, a otras no. Pero es algo que en general la gente piensa, oh, eso está bien, y puedes decir, gracias por estas ostras, gracias por todo, no tengo ninguna queja, gracias por todo. Y luego vuelves a casa y de repente te sientes mal del estómago. Entonces, cuando estabas comiendo las ostras decías, gracias por todo, no tengo ninguna queja, ¿verdad? Pero, ¿y ahora? ¿Por qué comiste demasiadas ostras? ¿Por qué es tan poderoso? Así que es alinear tu ser interior con el momento presente. Una práctica espiritual muy poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Especialmente cuando la situación es desafiante y aún así lo dices y lo sientes. Porque todo lo que sostiene la persona, el sentido de identidad exclusivamente personal, en ese acto de rendición completa a lo que es, el sentido de identidad personal da paso a un sentido de identidad más profundo y trascendental, que los budistas llaman no ser. Una conciencia más profunda ciertamente brilla a través de eso. Así que, en realidad, es una especie de negación de tu identidad de forma. No significa que ya no la tengas, pero ya no estás atrapado exclusivamente en tu identidad de forma. La identidad de forma se fortalece cuanto más puedes estar en oposición a lo que es. Cuanto más fuerte se vuelve el yo, la persona, cuanto más estás en oposición a lo que es, más fuerte se vuelve el yo, tu identidad de forma. Y si puedes tener enemigos, muchos enemigos, al ego le encanta eso, se vuelve aún más fuerte. Todos están en mi contra o en nuestra contra, si es un ego colectivo. El ego colectivo adora a sus enemigos, no puede sobrevivir sin ellos. Cada ego colectivo necesita a los otros. Bueno, no a nosotros, estos somos nosotros y esos son los otros. Así que eso es algo maravilloso. La persona, el sentido de identidad exclusivamente personal, se debilita, se desvanece, y algo más emerge cuando ya no estás habitualmente en oposición a lo que es. Surge algo que es más profundo que el sentido de identidad personal, la dimensión trascendental, la presencia, como quieras llamarlo. Algunas personas lo llaman tu yo superior, o podrías llamarlo tu yo profundo, no importa la palabra. Pero algo surge que viene de más allá de la persona, y ese es un lugar de gran poder y vitalidad y posibilidad. Y ahí es donde estás conectado con una vastedad y también con todos los demás. Así que cuando sientes que esa dimensión trascendental surge, sientes un mayor sentido de conexión. Ya no la separación, no solo con la naturaleza, sino también con otros humanos. Ya no sientes la otredad del otro, es solo tú mismo disfrazado de otra forma. Eso realmente se convierte en tu experiencia, que quien quiera que encuentres, es solo tú mismo disfrazado de otra manera. ¿No es esa una manera maravillosa de estar con otros humanos, que esencialmente puedes sentir no solo tu conexión, sino también tu unidad inherente con los demás? Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.